Bueno, vamos a, voy a, como cada tema, nos guiamos con estos libros. Como pueden ver, ahí está la página de cada uno de los libros donde se encuentra el tema completo. Este tema abarca mucho, por cierto, es bastante largo y el tiempo no alcanza. Voy a tratar de ir minimizando, ir viendo textos claves más claros que nos hablen acerca de lo que hoy este tema nos quiere decir. Sabemos que es el tema de la salvación personal. Salvación personal. Ahora, Dios quiso transmitirnos o quiso dejarnos estos medios de salvación dentro de su iglesia. Si por ejemplo vemos desde el Antiguo Testamento cómo nuestros primeros padres pecan y cómo Dios quiso purificar ese pecado por medio del diluvio. Si ustedes se fijan, el diluvio que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Génesis, en el capítulo 6 y 7, la iglesia siempre ha mirado que el arca de Noé es una figura de la iglesia. Por eso, si se dan cuenta, si pueden leer por allá en su casa, pueden leer ese capítulo 6 y el 7 y les va a ir diciendo, les va a ir anunciando o dando las instrucciones de lo que fue el arca y de ese diluvio. Entonces, Dios quiso purificar el pecado desde el arca de Noé con el diluvio. Pero, pues como saben, no fue. Entonces, vamos a quedarnos con eso. El propósito de Dios, de Jesús, es salvar la humanidad. ¿Y cómo es que lo hace? Por medio de su Hijo. Entonces, vamos a mirar las diferencias que hay entre la Iglesia Católica y las iglesias que no son católicas. Por ejemplo, en la página 25 de su libro del pequeño, yo voy a usar el libro chico, página 25, ahí el padre Amatuli, al escribir este libro, nos menciona algo importante. Él dice, vamos a ver la diferencia entre cómo la Iglesia Católica cree que se alcanza la salvación y cómo los que no son católicos, cómo ellos creen que alcanzan la salvación. Y si nos vamos buscando en la palabra de Dios, vamos a mirar claramente que la Iglesia Católica tiene fundamentos bíblicos de sobra. Sin embargo, los hermanos que no son católicos, ellos no tienen fundamentos acerca de lo que es la salvación personal. Por ejemplo, en la salvación personal, ¿saben ustedes que va a haber dos juicios cuando vayamos de este mundo, cuando Dios nos llame? Primero, el juicio, ¿cuál es? Personal o particular, donde vamos a ir cara a cara con Dios.
Y eso San Pablo lo dice en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgados, escuche, para ser juzgados según si hicimos el bien o si hicimos el mal. Entonces ahí vamos mirando la primera parte, como en este juicio particular o personal, cómo vamos a ir ante el tribunal, ante Dios, que es el juez. Si ponemos un ejemplo aquí en la tierra, cuando tenemos una corte, ¿no? Ante el juez, el abogado va con nosotros, ¿no? No nos sentimos solos, sin protección o sin ayuda, sino que ahí está el abogado para defendernos de cierta manera, ¿no? Pero cuando moramos no va a ser así. No va a haber quien esté a mi lado, esté a su lado para poder defendernos. En ese momento vamos a estar ante Dios. Y ya, desde ese momento, Dios ya nos va a hacer el juicio. Ya sea vayamos al cielo, purgatorio o infierno. Desde ese momento, nosotros ya vamos a comenzar, o sea, ya sea a gozar del cielo o a sufrir, como lo dice el tema del purgatorio, ¿verdad? También es un sufrimiento, claro, mucho menor que el infierno, pero es un sufrimiento, o ya vamos a comenzar a sentir el sufrimiento del infierno. Entonces, ahí es donde vamos a estar, pues, arrepintiéndonos. Si no hicimos el bien, como lo acaba de decir la palabra de Dios en Corintios, si no hicimos el bien, pero pues ya va a ser tarde, ya no hay vuelta atrás. Si lo hicimos bien, qué bueno. Si lo hicimos mal, ni modo, ya vamos a comenzar a sufrir desde ese momento. Entonces, por eso, si ahorita vamos a comenzar a leer algunos textos bíblicos, y conforme lo que vayamos leyendo o lo que la iglesia nos va ayudando, cómo nos va guiando, nosotros tenemos que obedecer lo que la iglesia nos dice. Porque aquí dice en el libro del padre Amatuli, en el pequeño, dice: según los protestantes en general, ¿quiénes alcanzan la salvación? Ahí mismo contesta el padre: según los protestantes en general, alcanzan la salvación solamente los que creen en Cristo. Los que no creen en Cristo se condenan. ¿Ustedes creen que esa postura de los protestantes es verdad o no? ¿Por qué no? Bueno, según ellos, su postura de ellos es que solamente creyendo en Jesucristo son salvos. Creo en Cristo y soy salvo, aleluya, ¿no? Es lo que dicen. Pero recuerden que vamos a leer otros textos, que no solamente se necesita la fe es importante, pero se necesita ¿qué? La obediencia. Escriba eso, obediencia. Si no hay obediencia, la fe no le funciona. Terrenalmente quizás le funcione, pero ya ante Dios no le funciona. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dejado claro en la iglesia y en la palabra de Dios que se requiere la fe y la obediencia. Y ellos se van al texto bíblico, que por cierto lo tenemos aquí. Vamos a iniciar con, que por aquí no está tan ordenado, pero vamos a
Vamos a leer este texto. Está muy lejos. Ese texto. Con ese texto ellos, alguien que, bueno, búsquenlo y nos vamos, no tenemos micrófono, ahorita si se escucha bien lo podemos leer desde allá y si no, por acá lo puedo leer. ¿Mandé? Se me oye muy bien, sí, sí. Entonces, mire, según ellos, aquí dice, en el texto, lo voy a leer, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿A quién le está dando ese mandato? A los apóstoles, pero a su iglesia, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el objetivo de Jesús de hacerles ese envío? ¿Sí? Que todos alcancen a escuchar de Dios y por medio de la palabra, por medio de los apóstoles y sus sucesores de los apóstoles, les llegue el mensaje de Dios y de esa manera, ¿qué va a hacer la gente? A creer. Cuando me llega el mensaje y yo comienzo a creer, ¿qué hago? ¿O qué hacen ustedes cuando les llegó el mensaje? Exacto. Empezamos a obedecer. Y eso es lo que Dios quiere. La obediencia. Porque y luego continúa diciendo allí más abajo, dice en el 16, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Fíjese, los protestantes son bien astutos. He escuchado unos diálogos que tienen ellos y así confunden al católico o a la gente que no estudia. Estaba un diálogo hace poquito que lo miré. Se presenta una familia que lleva a un niño a bautizar y se presenta el supuesto pastor y le dice, ¿a dónde van? Vamos a bautizar a mi hijo. O van a bautizar a su hijo, a su niño, sí. ¿Y qué edad tiene? Ahí estaba en la imagen, pequeñito, ¿no? Entonces el supuesto pastor le dijo, a ver, sabemos que la palabra de Dios dice que el que crea y se bautice se salvará. ¿El niño puede creer, sí o no? Le dicen ellos, no. Entonces, a ver, él hizo una prueba. Bebé, ¿tú crees en Jesucristo? Y le seguía diciendo, le dijo varias veces, ¿ven por qué? ¿Por qué no se puede bautizar al niño? Pero ahí, fíjese lo que si no estamos instruidos, nos lavan el coco y nos confunden y nos llevan de la iglesia, porque pareciera que es verdad, ¿no? El que crea y se bautice se salvará, y el que niegue a creer se condenará. Y el niño no tiene conciencia, no puede decidir si está bien o no. Entonces, si, por ejemplo, miramos San Marcos, ¿a quién le escribió el Evangelio? San Marcos le escribió el Evangelio a los judíos que no habían aceptado a Jesús, a la gente mayor, a la gente grande, porque apenas estaba convirtiendo la gente. Si los judíos con toda y familia no habían aceptado a Jesús, no habían creído en Jesús, ustedes creen, pongámonos a pensar, que lo lógico es que San Marcos le fuera a predicar a un niño. ¿A quién? A los adultos, ¿no? Porque ¿quién tenía que ser el primero evangelizado? El adulto. El adulto no había creído. Pues el niño, por supuesto que pues estaba bebé. Pero entonces, ¿quién se tenía que convertir primero? El adulto. Entonces aquí San Marcos les está hablando a los adultos. Y ellos piensan que les está hablando a todos o a los niños. Y eso no es así. Entonces allí miramos
el primer error de parte de ellos y la confusión que sí de veras que causan, y no solo con este tema o no solo con este texto, pero que sí causan grande confusión y que confunden a la gente. ¿Decía algo? No, te estaba preguntando que cuál de Corintios era lo que nos había dicho en el principio, porque digo que ahorita voy a regresar al texto. Sí, bueno, la que dije de Corintios ante el tribunal. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Esa no está ahí, pero bueno, solo quise hacer como un ejemplo de cómo nosotros, haciendo el ejemplo aquí terrenal, ante un juez estamos respaldados con un abogado, pero allá ante Dios, allá ya no vamos a tener a nadie. Por eso aquí es que nosotros podemos hacer el bien, o ya queda en nosotros si queremos decidir hacer el mal. Pero pues sabemos, ¿no?, que no podemos hacer el mal. Voy a continuar leyendo el libro del padre Amatuli. Después de allí donde puse ese ejemplo bueno, más bien de la manera como los protestantes se engañan solamente solamente con el 16, pero aquí, el que crea y se bautice se salvará. Entonces ahí miramos cómo el primer error de ellos, ¿no? Voy a seguir leyendo aquí. Dice, según la Iglesia Católica, alcanzan la salvación todos los que viven según su conciencia, aunque no conozcan a Jesucristo, a Cristo. Porque sabemos que, decía el padre Amatuli mucho, que ahorita, por ejemplo, en África, hay gran parte de África, en Asia, o sea, en China, que no ha llegado el Evangelio, no ha llegado por ningún lado. Entonces, la gente vive sin creer en Jesucristo, porque nadie le ha presentado a Jesucristo. ¿Cómo van a creer? Para que el mensaje llegue, tiene que ir alguien a predicarles, a hablarles. Y de esa manera la gente comienza a entender y a creer. Entonces, según la Iglesia Católica y lo que menciona aquí el padre Amatuli, aquellos que aún no les ha llegado el Evangelio pueden alcanzar la salvación, ¿verdad? Hay mucha gente, como digo, que no ha escuchado de Jesucristo, y Dios no va a mandarlos al infierno si nunca escucharon. Ahora, ¿a quiénes son a los que sí pueden mandar al infierno? A los que ya recibimos el mensaje de Dios y lo rechazamos, que no creemos, que nos cerramos, ¿verdad? Sabemos que en todas partes hay ese tipo de gente, ¿no? Ateos, incluso gente que se dice ser cristiana o creyente, que también de cierta manera rechazan a Dios. O sea, el rechazar a Dios no es solamente o como dijera aquí, estas personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero no voy a misa. Yo sí creo en Dios, pero no me confieso. Yo sí creo en Dios, pero bueno, tantas cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Rechazándolo, ¿no? Viven una fe a su manera. Una fe que a veces van a misa, a veces no, y por supuesto no obedecen el mandato de Dios. Entonces ahí miramos claramente que en la humanidad, por donde quiera podemos mirar que gente rechaza a Dios, y esa gente que ya se les habló, se les predicó, se les anunció, esa gente es la que puede llegar a la condenación. No le hace que se digan que son cristianos, que son pastores, que son creyentes, que son lo que sea.
pueden alcanzar la condenación o el infierno. Bueno, el otro texto que vamos a mirar, Primera de Timoteo 2:4. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Sí, aquí está. Primera de Timoteo 2:4. De aquí en adelante, no trae mucho contenido el libro del Padre Amatuli, sino se dirige o va directo a lo que son los textos bíblicos. Dice, como por ejemplo ahí el título, Dios quiere que todos se salven. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que todos nos salvemos. Pero ya decía, para salvarnos no basta tener fe, sino que hay que obedecer y pertenecer a la iglesia que Él fundó. Porque Dios no autorizó, no dio permiso, no mandó a fundar otras iglesias. Jesús funda una sola iglesia y a esa iglesia tanto le da el mandato de llevar el evangelio por todo el mundo, como también le da los medios de salvación que encontramos dentro de la iglesia. Y este es el propósito de que hoy ustedes estén acá. ¿Cómo encontramos o cómo podemos ser partícipes de esos medios de salvación? Cuando yo conozco qué es lo que me lleva a la salvación, ya decía el hermano, comienzo a obedecer y comienzo a practicar lo que la iglesia o lo que mismo Jesús dejó escrito. Entonces yo comienzo ahí. ¿Y qué estoy haciendo? Obedeciendo. ¿Qué pasa con aquellas personas que se salen de la iglesia, que eran de misa, eran de rosario, eran de comunión, de misa cada 8 días? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Alguien sabe qué pasa con esas personas? Pues solitos se condenan. Amén, amén, sí, claro. ¿Por qué? Porque pareciera que no, pero en cierta manera están yéndose. El Padre Amatuli también tiene algo bien importante que dice, ¿cómo? Si ustedes miran cómo Jesús viene, ¿no? Funda una iglesia. Entonces, como el diablo está en contra de Jesús, ¿qué hace? Él comienza a sacar de 1000 maneras a la gente que está dentro de su iglesia. Y no saca a esa gente para que se vayan a salvar allá. Dios no dejó o no permitió o no hizo que usted se puede salvar allá, acá y no. Él funda su iglesia y tenemos que estar dentro de esa iglesia. Por eso, ya mencionaba al inicio, si quieren pueden leer el catecismo en sus casas. En el numeral 845 en adelante, allí nos va hablando el catecismo de la Iglesia Católica que el arca de Noé era la figura de la iglesia que hoy tenemos. ¿Y qué pasó con aquellas personas que no quisieron entrar al arca? Se ahogaron, se condenaron, ¿no? Entonces, lo mismo pasa hoy. Si estas personas están dentro de la iglesia de Jesucristo y se salen, ¿qué les pasa? Se van a condenar. Ahora, no podemos garantizarle el 100% que se condenen, no. Pero están jugando con su salvación. Están jugando con su salvación. Porque quizás sea más probable, o dependiendo, pero sea más probable que sí, ¿no? Por eso mencioné,
aquellos que ya saben, aún el catecismo iba diciendo, aún sin embargo, los que no conocen la Iglesia Católica, esos no tienen la misma culpa, porque ellos pueden creer en Dios, pero no alcanzan a entender, o nadie les ha predicado, hablando como de los protestantes, ellos no les van a predicar, sus supuestos pastores no les van a predicar que Jesús fundó una iglesia. Ellos van a decir que es la de ellos. Entonces esa gente no tiene la culpa, esa gente se puede salvar. Pero los que se salen sabiendo que Jesucristo ha fundado una iglesia y que a esa iglesia le dejó los medios de salvación, eso sí. Entonces, bueno, voy a leer acá este texto, o alguien lo quiere leer por allá de este texto que tenemos aquí. Alguien así, un rapidito, está fácil y en voz fuerte, ¿no? Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Está cortito el texto, ¿no? Está corto. Pero ahí nos dice mucho. Es corto el mensaje, pero ahí nos dice mucho. Por ejemplo, pues Él quiere, ¿quién es Él? Jesús. Jesús. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la verdad? En la iglesia. Entonces, la verdad no la vamos a encontrar en aquella iglesia, en aquella otra, allá no vamos a encontrar la verdad. Y si ustedes han leído la Biblia o ya conocen, ustedes saben y conocen la doctrina que se predica por allá y por acá. Entonces hay parte de verdad, pero no tienen la totalidad de la verdad. Por lo tanto, no es la verdad. Es una verdad entre mentira o mentira entre verdad. Entonces no es la verdad completa. Como nosotros sí tenemos la verdad, y por eso yo decía, si ponemos atención en cada uno de los temas que se comparten cada 8 días, vamos a mirar que lo que la apologética, que es lo que estamos haciendo, estudiando, nos enseña, nos muestra, nos da fundamentos de dónde se encuentra la verdad. Y la encontramos en la iglesia, no solamente un texto, 2 textos, sino miramos cantidades de textos que la verdad se encuentra en la iglesia. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces, si yo estoy en la iglesia, yo estoy en la verdad que es Jesucristo. Por eso aquí vamos a leer el texto de San Juan 8:32 más adelante, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando con otro texto. Quizás ya por ahí ustedes pueden ir analizando el libro, porque el libro trae bastante contenido, bastantísimo contenido que por ejemplo pueden ir fortaleciendo, ayudando a entender más claramente este texto. Vamos a brincarnos, espero que por ahí esté vamos a leer este texto bíblico, pero ahorita vamos a mirar otro texto, porque si ustedes miran su libro, el padre Amatuli allí hace mención, tanto como ya miramos, la fe, la obediencia, y luego ya entra a lo que es la confesión, entra ya a lo que es la Eucaristía, entra a lo que mismo Jesús menciona: al que a ustedes lo escucha, a mí me escucha. Ahí Jesús está hablando de su iglesia, no está hablando de cualquier persona. Pero vamos a leer acá
Por eso, la importancia de estar dentro de la iglesia de Jesucristo, que es donde nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Quiere leerlo alguien por ahí? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que quería salvar. Entonces, si en los versículos anteriores, por ejemplo, desde el 42, va mencionando lo que era la fracción del pan, lo que es la Eucaristía o lo que es la misa, ¿no? Entonces, en el 42 dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿A la enseñanza de quién? De los apóstoles, no de cualquier persona, sino que estaba la enseñanza que Jesús mismo había dejado en su iglesia, y por eso la gente que comenzó a creer acudía asiduamente. ¿Qué quiere decir? Como diariamente acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. Allí va mencionando también a la fracción del pan, o sea, a la Santa Misa, a la misa, ¿verdad? Aquí en este capítulo, en el 2:42 en adelante, va mencionando esas palabras, pero sabemos que la misa, pues, es donde se fracciona el pan, ¿no? Entonces, y luego ya entra el 46. ¿Cómo es que aquella gente alababa a Dios? ¿Por qué alababa a Dios? Por lo que estaba haciendo en la comunidad, en los creyentes. Entonces, con gran alegría y entusiasmo, alababan a Dios, se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y luego dice, entonces el Señor agregaba cada día. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios hoy en día? Lo mismo, ¿pero qué? Va agregando a su iglesia. Hoy sigue agregando a su iglesia. No solamente ahí, sino que hoy Jesús sigue agregando cada día a la iglesia, a los que ¿qué? A los que quería salvar. ¿Quiénes serían esos? Los que tratamos de hacer el bien, los que tratamos de obedecer a Dios, los que tratamos o que escuchamos a su iglesia. A ver, vamos a leer, que este texto no está ahí, pero léanme Lucas 10:16. Lucas 10:16. Y en base a esto, por eso es que el Señor agrega a la iglesia, porque ahorita vamos a mirar por qué. Hay muchos que escuchan, pero muchos que no quieren escuchar. El texto sí está en su libro, Lucas 10:16, pero no está acá en la pantalla. Entonces, si tienen el libro, pues ahí está en la página 27, estoy en la página 27, y ahorita vamos a mirar cómo Jesús nos habla hoy en día a nosotros. El mensaje fue en aquel tiempo, muchos pueden decir en aquel tiempo, pero recuerden que la palabra de Dios es trascendente, o sea, llega hasta nosotros y va a llegar hasta el fin del mundo. Entonces, no, la palabra de Dios no se quedó solamente a los apóstoles o a aquellos de aquel tiempo. ¿Sí tienen por ahí el texto? A ver, alguien que lo lea. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado. Bueno, ahí miramos claramente. Jesús le está hablando a sus apóstoles, o más bien nos está hablando a nosotros.
el que los escucha, o a los dos, ¿no? Porque está hablando, el que los escucha les está diciendo a ellos, pero diciéndonos a nosotros que nosotros debemos, ¿qué? Escuchar. El que los escucha a ustedes, sea cuando yo obedezco un apóstol de Jesucristo, yo estoy escuchando a mismo Jesucristo. ¿Y qué dice? Y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Entonces miran la importancia que es la iglesia y la importancia de tanto los obispos, sucesores de los apóstoles, como los sacerdotes. No sé si por ahí en alguna ocasión han mirado una película que solamente, bueno, que esa frase me dejó impactado, del Padre Pío, donde va un hombre, un señor, y comienza a criticar al obispo, y San Pío, San Pío, le dice: ¿y tú quién eres? ¿Cómo te atreves a criticar un siervo de Dios? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la fe y creyéramos como muchos santos creyeron en lo que es la palabra de Dios, nosotros no nos atreveríamos tampoco a insultar, a criticar a un sacerdote o a un obispo. Porque no somos quien dice: ¿y tú quién te crees que eres para que critiques así al obispo? Entonces, y aquí miramos, ¿no? Que Jesús nos está diciendo: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces no solamente a Jesús, sino a Dios Padre y a Jesús. Eso es cuando un creyente o un que se diga ser cristiano o católico, no escuchamos la autoridad máxima de la iglesia, un obispo, un sacerdote, entonces nosotros estamos desoyendo al mismo Jesucristo y por lo tanto es desobediencia. Estamos mal. Entonces ahí tenemos que ir corrigiendo en los errores que vamos a ir analizando conforme en nuestro caminar, en el camino de Dios. Porque como decía, yo entré a la iglesia como de 40 años. A mí no se me inculcó la fe, no me inculcaron, mis papás no me inculcaron nada, nadie me hablaba, ahora sí puedo decirlo así, ¿no? Nadie me hablaba, sí creía que había un Dios, pero no escuchaba nada. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Pues desobediencia total, ¿no? A la edad que tuviera, ¿no? Desde chiquillo hasta los 40 años, desobediencia total. ¿Por qué? Porque si no se le inculca a los hijos ¿cómo van a aprender? Y como dicen, si nosotros no les inculcamos, no los guiamos, dejamos que el mundo por allá se los robe, se los lleve a la perdición. Y a veces, bueno, podemos decir cuando por una razón u otra, si los papás no están evangelizados, se pudiera entender, pero en ocasiones hay papás que están evangelizados y no corrigen a los hijos. Ese sí es peor error, porque ya conociendo pueden guiar al hijo en la fe, la edad que tenga, si no cree, ¿verdad? Si no asiste a la iglesia. Entonces es difícil, pero es una realidad que pasa en nuestras familias. Por ejemplo, puedo mencionar algo. Yo comencé en el camino de Dios por medio de nuestros hijos que entraron a la primera comunión, a hacer la primera comunión. Entonces yo entré y me fue llamando la atención poquito a poquito, y luego por ahí ya me invitaban que a la iglesia, o sea, que participara a servir.
por ahí entré de acomodador, por ahí estuve, bueno, ya va caminando uno poco a poco. Pero como los hijos ya estaban grandes, ya tenían 12 y 14 años, y ya esa edad también ya es demasiado grande, porque a los niños hay que inculcarles, guiarles, ayudarles dice el padre Luis Toro, a mí me extrañó una vez que dijo, desde antes de nacer, desde que están bebés, y nosotros nos esperamos hasta que hablen. Entonces ese es el peor error. Estos hijos de nosotros, o mi hijo, el hombre terminó los sacramentos y se alejó de Dios. Se alejó de Dios y rechazaba a Dios y no quería saber nada de Dios. Y ahí estábamos. Y hasta eso fue como a los 14 años. Hasta los 22 volvió a interesarse en Dios. Y dijo, él solo dijo, quiero ir a misa. ¿A qué horas es? No, pues a tal hora. Entonces, nosotros siempre estábamos orando por ellos, ¿no? Orando. Y dijo, sí, quiero ir a misa. Y así comenzó. Y fue algo, bueno, no algo, sino que fue obra de Dios, ¿no? Fue obra de Dios. Lo que pasa es que a veces uno no sabe expresar. Dice uno, no sabe qué pasó, pero claro que sí sabe uno qué pasó, ¿verdad? Dios estaba trabajando en él. ¿Por qué? Por medio de la oración, por medio de la perseverancia de nosotros. Y dijo, no, es que yo he mirado ejemplo en ustedes, que ustedes desde que entraron a la iglesia, nunca han faltado a la iglesia. Siempre se están sirviendo y siempre están allí. Entonces él comenzó a ir y comenzó a venir a la misa y comenzó a venir. Entonces, él se empezó a interesar en lo que es los padres de la iglesia, y él empezó a comprar libros. Sabe mucho de historia, yo casi no sé de historia. Entonces comenzó a leer y se empapó, porque me platicaba, pero de la Biblia me hacía preguntas. Y luego entonces ya pues yo lo que contestaba, y todo lo que me preguntaba le contestaba. Entonces ahí vamos. Entonces resulta que se encuentra esta novia, y la novia era protestante. Y luego ya él pues la invitó, y vino ella como 2 veces, y luego ella lo llevó para allá y fue. Yo sabía que no se iba a ir, yo sabía. Entonces ya cuando pasa eso, se va allá y llegan. Entonces cuando ya salen ellos, dice que él le dijo, bueno, si tú quieres andar conmigo, vamos a ir a mi iglesia, y si no, aquí queda todo. Entonces fíjese, después de que este hijo de 14 años duró 14 a 20, 21, 22, como 7, 8 años rebelde, rechazando a Dios feo, después se convierte, después comienza a leer, comienza a estudiar, y Eucaristía y hora santa. Entonces, y luego trae a la persona para acá a la iglesia. Entonces, ¿es obra de Dios, sí o no? Sí. Amén, ¿no? Entonces, y todo es, ¿por qué? Por lo que uno puede transmitir, aunque sea con nuestras limitaciones, porque no me estoy, o nunca he creído yo que yo, o que sé mucho, que transmito, pero algo, ¿no? Siempre uno puede transmitir algo, y ese algo que sea bueno, ¿no? Aunque no sea mucho, pero que sea bueno. Y eso poquito que usted y yo transmitamos a nuestra familia o hijos o lo que sea, eso va a dar frutos más adelante, Eso estoy seguro. Y pues bueno, ahí está la prueba o el testimonio claro. Bueno, entonces pues ya vamos a mirar por qué el texto vamos a mirar por qué decimos que se requiere obediencia. ¿Por qué decimos que se requiere obediencia en lo que es el camino de Dios? Por aquí vamos a leer este texto
ese texto importante que también nos da un mensaje grandísimo. Mateo 7:21. Voy a mirar cómo vamos de tiempo. Tenemos tiempo. ¿Alguien lo quiere leer? Y ya que tienen en su Biblia, lean no solamente el 21, sino lean también el 22 y el 23, que sean 3 versículos, y vamos a mirar de una manera como mismo Jesús les habla a aquellos que no quieren obedecer el mensaje o la palabra de Dios. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si lo analizamos con detenimiento, este texto apunta a aquellas personas que no quieren obedecer a Dios, principalmente en el 22 y en el 23, porque aquí solamente en el libro voy a leer, o incluso en la pantalla, no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Ustedes y yo sabemos que hay muchas personas que no son católicas que eso dicen, ¿no? Señor, en tu nombre expulso demonios, en tu nombre, Señor. Entonces, aquí miramos cómo no puede entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrarán aquellos que hacen la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La obediencia. La obediencia. Los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, si la iglesia o mi conocimiento que yo voy adquiriendo me exige obediencia, yo tengo que obedecer, porque no estoy obedeciendo a una persona, a un hombre, estoy obedeciendo a mismo Jesús, a mismo Dios. Y en el 23, ¿cómo dice? En el 22, ¿cómo dice? Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Siga. Hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Hemos escuchado por lo menos, aunque sea en un video, esas palabras. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Y qué les va a decir el Señor en el 23? A ver, continúa. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Entonces aquellas personas que no están dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia que mismo Jesús fundó y que Jesús dejó los medios de salvación ahí, aquellos que no estén ahí no andan haciendo algo bueno, porque ¿qué les va a decir? Nunca les conocí. Aunque expulsen demonios, aunque hagan curaciones, aunque hablen en lenguas, aunque sea lo que sea. A ver, termine ahí el 23, hermana. El 23. Y yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. A ver, hablando seriamente, todos los que no pertenecen a la Iglesia Católica, según la Biblia, ¿andan haciendo el bien o el mal? El mal. Según la Biblia,
Si decimos según la persona, vamos a decir, sí, hacen el bien, ¿no? Pero según la Biblia, porque van a ser juzgados por Dios, no van a ser juzgados por nosotros o por su misma gente. Por eso yo siempre les digo, hay muchos católicos que me dicen, que me decían ya hace tiempo que no me dicen. No, porque a veces le tumban el ánimo a uno, ¿no? No, dice, es que eres apóstol de la palabra, pero ni se te nota. O no das testimonio. Mejor los hermanos separados, esos sí dan testimonio. Y yo, pues como yo ya sé, ¿verdad? Les digo, sí, dan testimonio y a veces uno los admira en el testimonio. Pero ante el humano sí te engañan. O sea, yo puedo dar testimonio como sea, buena onda, ¿no? Amable, lo que sea. Pero ante Dios, ¿cómo estamos? Yo les hacía esa pregunta. Bueno, sí, dan testimonio. Ante el humano, sí. Pero ante Dios, ¿cómo estamos? Entonces, ahí es donde nosotros los católicos debemos de ir captando eso. Y principalmente si nos critican o nos juzgan. Les digo, siempre era un ataque feo y ese apóstol que se cree mucho. Y digo, bueno, yo nunca me he creído, pero yo no sé si deberá ser el demonio por medio de esas personas o es que era la persona, pero claro, es el demonio, porque ¿quién es quien quiere desviar o desanimar a otro? El diablo. Una vez que yo soy capaz de agredir a una persona o de insultarlo en ese sentido, yo estoy escuchando la voz del demonio y no estoy siendo consciente en lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo lo estoy desanimando y lo estoy tratando de alejar. Y eso a veces es duro, porque sí duele o se siente. Se siente cuando esos ataques llegan y muchas de las veces si uno como que lo toma muy a pecho, pero como le digo, como ya sé y como yo iba bueno, como va estudiando uno, ¿no? Pues uno sabe, ¿no? Sí, claro. Ante el humano, sí, nos pueden dar ejemplo y lo que quieran. Pero ante Dios, vamos a mirar, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ante Dios y cómo estamos ante el humano? Y Dios es el que nos va a juzgar, no el humano. Entonces, ¿quería decir algo, hermano? ¿A qué se refiere con testimonio? ¿Que se hacen las víctimas o cómo? Testimonio de... Que dice que ellos dan testimonio. Como el padre Luis Toro dice, no me viene a la mente. Cuando ellos llegan muy amables, ¿no? Muy amables. Hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga, mire que esto y que un abrazo y lo que sea. O sea, te hablan bonito. Y pues la vestimenta, ¿no? Porque no sé si han escuchado al padre Luis Toro que dice, hay muchos católicos que quisieran ser como los protestantes, mira, con la corbatita acá y que, no hombre, que ese sí, que mira y que esto. ¿Por qué? Porque la apariencia, cuando uno los mira, pues como dice el padre, ni se ve que ni un vaso quebran, ¿no? O sea, impecables, se ven impecables. A eso me refiero, de que dicen algunos católicos que ellos sí dan testimonio y nosotros no damos testimonio. Pero yo le decía también a estas personas, a mí me gustaría que un día los mirara en su casa, en el comportamiento que tienen en su casa, sea con sus hijos, familia o lo que sea. Y ha resultado muchas veces que yo he escuchado testimonios creíbles, que son reales, que sí es una fachada nada más. Es algo bonito. Por eso mismo San Mateo, si se recuerdan, lean en San Mateo 23, 1 en adelante.
digo, léanlo en su casa, ¿verdad? Léanlo en su casa, como Jesús mismo les va reprochando a los fariseos y escribas, hipócritas, porque se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro son una podredumbre. Y les va mencionando bien fuerte. San Mateo 23, lean todo el capítulo 23. Entonces, lo mismito que podemos mirar acá, y digo, con lo que nos acusan a veces los mismos católicos, ¿no? O nos ofenden que nosotros no damos testimonio. Bueno, yo, ¿verdad? Porque eso me lo dijeron a mí. Entonces, ahí podemos mirar que eso no nos debe de tumbar, eso no nos debe desanimar, aunque nos digan que somos lo que somos o que no damos testimonio, lo que sea. Pero si yo estoy consciente en mí, dentro de mí, que yo estoy haciendo lo que Dios pide, no le hace que la gente diga lo que diga, no le hace que digan lo que digan. Yo sé que estoy bien con Dios. A veces no todos tenemos esa manera o ese don de dar buen testimonio, digo, una amabilidad, ¿no? Pero no hay maldad en nosotros ante el prójimo. Entonces, si no hay maldad, o sea, yo estoy bien con Dios. Y si aquel es bien, lo que sea, bien amable, lo que sea, pues aquel le da testimonio a la gente, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque a la palabra de Dios desobedece. ¿Qué es lo que venimos mirando ahorita? ¿Decía algo? Sí, es que, por ejemplo, a lo mejor, como esa persona que a lo mejor le llegó a decir eso, a lo mejor él no ve lo que usted está haciendo. Al final de cuentas, usted lo que hace aquí con nosotros nos está dando testimonio de la palabra de nuestro Señor y nos está enseñando lo que dice la palabra. A lo mejor esa persona que lo criticó ni siquiera asiste a lo mejor a algún ministerio, aparte de a lo mejor llegar a la iglesia, y por eso piensa que es muy apóstol de la palabra, pero no da testimonio. O sea, cuando uno no conoce, es fácil hablar de las personas. Sí, no, lamentablemente sí son personas bien aquí de iglesia, o sea, son personas que saben, que vienen, que están dentro de la iglesia, o sea, por eso digo, es obra de Satanás. La mera verdad yo lo miro así, aunque en momentos sí desaniman a uno, ¿verdad? Pero yo sé que viene del demonio, porque ¿quién me va a querer desanimar? ¿O quién los va a querer desanimar? Solamente el demonio. Porque si nosotros, cuando escuchamos a una persona, ya sea en ese sentido, o los protestantes que también nos han insultado bien feos, no es la persona, es un demonio que trae dentro, y ese demonio está queriendo atacar a como dé lugar. ¿Por qué? Porque él quiere destruir a su iglesia, y no solamente a mí, o sea, cantidades de personas les pasan, a los sacerdotes no se diga, obispos. Entonces el demonio quiere entrar por nuestros líderes. Decía. Podemos usar la palabra que dice: el árbol se conoce por sus frutos, contra lo que están haciendo. En parte sí, sí se refiere a eso, pero en parte no. En parte tiene otro sentido, que ahorita no me quiero desviar mucho, pero sí por sus frutos los conoceréis. En mismo Mateo, en Mateo 7, léanlo del 15 en adelante, y allí Mateo 7, 15, y allí va diciendo, ahí va hablando de los frutos. Y por cierto, en el 23 es donde nos dice, nos aclara: por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿a quiénes? A los que obedecen y a los que no. Pero léanlo desde el 15 en adelante hasta el 23 y verán cómo ahí va hablando de eso. Continuamos, como dije, vamos a, bueno, ahí todavía voy en orden. Vamos a leer
San Juan 6:53 en adelante, que ese texto el padre Amatuli lo tiene dentro de lo que es la salvación personal. ¿Por qué razón? Por algo bien sencillo. Si mismo Jesús ya nos dejó escrito esto, y la iglesia nos ha enseñado que nosotros como cristianos, como católicos, debemos de participar de esta celebración de la Eucaristía, de esta celebración que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, si soy cristiano y soy católico, yo necesito ir obedeciendo lo que yo voy entendiendo. Porque como decía, si yo duré 40 años que hice la primera comunión, de eso sí me acuerdo, pero ya no me acuerdo cómo fue. La hice por ahí como de 10, quizás 10 años. Pero de ahí ya no volví más nada. Entonces imagínense, ¿por qué? Porque no había una guía, una enseñanza, alguien que me dijera, alguien que me llevara. Entonces, imagínense, después, 30 años más tarde, voy empezando a entender, a conocer que es necesario participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo para yo tener salvación. Y si yo entiendo o ustedes entienden, yo creo que no lo van a ignorar. ¿Por qué? Porque si ya se nos está presentando de alguna manera con textos bíblicos, y no nos alcanza el tiempo, pero hay cantidades de textos bíblicos. A mí me gusta mucho, no lo vamos a leer, el de Lucas, no, si quieren no lo apunten, solamente voy a decirlo, el de Lucas 24, 13 al 36, los discípulos de Emaús. Ese texto para mí está súper claro, que Jesucristo está en la hostia, Jesucristo está presente en el pan, y ahí nos da la promesa de que el que lo coma y lo beba tiene vida eterna. Entonces, ¿alguien lo quiere leer de allá para que llegue hasta el 56? Alguien que con voz alta, con voz más fuerte, por favor, mande. Lucas 24, del versículo 13 al 35, por ahí. 24, 13, 35. Y por ahí en el 30 va hablando de eso que les estoy diciendo, algo pero súper claro. A ver, alguien que lo tenga por ahí, y yo creo que esta va a ser la última cita bíblica. Sí, claro. La de Lucas era solamente mencionales. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida ustedes. ¿Quién les dijo? A ver un momento ahí. ¿Quién les dijo? Jesús. Que si no comemos, ¿qué? Entonces vemos la importancia de ir a la misa y de participar en la Eucaristía o en la celebración o en la cena del Señor o en la fracción del pan. A ver, siga, hermana. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. O sea, nosotros como cristianos, como católicos, si hacemos caso, por eso la obediencia, ¿no? Decía, obediencia, fe y obediencia. Para salvarnos, fe y obediencia. No puede ser nada más fe, porque ahí en su mismo libro, ahí encuentran en Santiago lo que pasa con aquellos que solamente fe. Entonces, si nosotros creemos en esto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de ¿qué? De hacerlo, ¿no? De ir. Siga.
Entonces, vamos a morir físicamente, pero ¿qué? Nos va a resucitar en el último día. ¿Para qué? Para la vida eterna. Entonces, y aquí no es un símbolo como dicen los protestantes. Aquí no es que Jesús estuviera solamente diciendo una parábola. No, aquí es algo real. A ver, siga, hermana, porque nomás leyó uno, ¿no? Dos. Entonces, ¿tan pronto? ¿Del 53 al 55? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿es verdadera o no es verdadera? Y queremos participar, ¿queremos participar sí o no? ¿Por qué? Porque creemos, pero a ver, lea el 56, ahí nos va a dar un dato bien importante también, en el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, si ustedes y yo participamos de la Santa Misa y participamos de este banquete que ya Jesús dejó en su iglesia y que sus apóstoles, sucesores de los apóstoles, nos lo transmiten, nos lo enseñan, nos invitan, y si nosotros comemos y bebemos de esa carne y de esa sangre, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan? Entonces, ¿ustedes creen que si yo estoy participando de el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y dice, y el que coma mi carne y beba mi sangre, yo estoy en él y él en mí? Entonces, ¿ustedes creen que yo, teniendo a Jesucristo, voy a ir al infierno? No. Entonces, ahí es la promesa, ¿no? Que nosotros como católicos tenemos. Y otras iglesias no lo tienen. ¿Y ellos cómo se van a salvar? Pues quién sabe cómo se van a salvar. Sí, eso lo escuchamos, que Cristo es un símbolo, pero en ninguna parte de la Biblia dice, esto significa mi cuerpo, o esto parece. No, si miran cómo aquí lo repite, porque mi carne es verdadera y mi sangre. Entonces va mencionando de verdadera. Y como les digo, hay tantos textos bíblicos que nos hablan de eso, no solamente ese texto, que podemos profundizar más en lo que es lo que es la Santa Misa, en el participar en la fracción del pan o en la comunión, ¿no? Nos hacemos uno con Él. Por lo tanto, si nosotros somos católicos, yo les animo a que vayamos primero, no vamos a ir directo ahí, ¿verdad? Vamos a ir aquí a este texto. ¿Me faltan minutos o ya? Ya, ok. Pueden leer este texto, pero nada más voy a hacer mención ahí de lo que dice. O más bien ahí, lo puedo leer rapidito. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si mismo Dios les exhortara por nuestra boca. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo ahí? Que Él, como sacerdote, Él es un ayudante de Jesucristo, o embajador, porque ayudante dice en el capítulo 6, y como si les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar. Ese es el paso que tenemos que dar antes de ir a la Eucaristía. Entonces, está claro, ¿no? Para que nosotros nos reconciliemos con Cristo y estar en paz con nosotros y con Dios, en obediencia, debemos de hacer caso en esta palabra de Dios, y no solamente aquí, en el otro texto que se pasó de Juan 20, 21 al 23, donde dice: a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Entonces ahí está el mandato de Jesucristo a sus apóstoles, que lleven ese evangelio por todo el mundo. Bueno,
Si el tiempo se acabó, pues muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Ahí está, los que están marcados en rojo es la tarea a estudiar para el examen que van a tener más adelante. Entonces, si quieren sacar una foto a todo o solo quieren anotar eso, pues adelante, hermanos. Gracias y Dios les bendiga. Con sus palmas, y a cantando todo pulmón. No importa si nos quedamos locos. Vamos, defensores de la fe. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes hablan de distinta agrupación. Obligados a nuestra guerra católica, que somos católicos. Estos protestantes hablan de distinta agrupación. Obligados a nuestra guerra, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, que nos ayude a ver. Otra vez cuando diga católico, grito fuerte. Somos católicos, que nos ayude a ver. Claro que sí, ellos son los defensores de la fe. Hermano católico, defiende tu fe. Hay una sola iglesia y es la de todo el mundo. En el amor constante hay una sola iglesia y es la de todo el mundo. En el amor constante las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, correr las sectas que nos invaden. Y los pueblos digan católicos, somos que se escuche que somos católicos. Nosotros somos católicos, nosotros somos católicos. Un grito más, nosotros somos ¿qué? ¿Que se escucha? Católicos, así sea, amén. Ya hasta se la saben, ¿verdad? Ya no necesitan que ver el grito, ¿verdad? Que ya todos están acá. Bueno, la siguiente alabanza se llama Las 5 piedras. Vamos a buscarla por aquí, a ver dónde está por ahí. ¿Sí se acuerdan de las 5 piedras? ¿La primera vez? ¿No se acuerdan? ¿Nadie? Esa no viene en el librito. No, esa no viene ahí. Bueno, los que no se las dejan ahorita las van a escuchar y al final me van a ayudar a decir lo de las 5 piedras para que pongan atención. Y esas cosas que se escuchen. Vamos a pensar que es viernes y que ya ahorita vamos a descansar otra vez. Con 5 piedras Nicolás, que vencerías a Satanás, que camino a medio gol, alejando esa gran verdad. Son 5 piedras que el enemigo nunca ha podido contrarrestar. Si me escuchas con cuidadito, las 5 piedras te voy a dar. Así como David venció a Goliat, el enemigo tú vencerás. Así como David venció a Goliat, al enemigo tú vencerás.
Primera piedra la más sensata, la más perfecta para lanzar. Ahí sí el Vamos con la segunda. segunda piedra la convención, te sana y te da perdón. Te da la vida y te arrepientes y te conviertes de corazón. Así como David venció a Goliat, al enemigo lo vencerá. Así como David venció a Goliat, al enemigo lo vencerá. Así venció a Goliat. Así venció a Goliat. Y vamos, dos piedras bien. Nos faltan tres más. Tercera piedra es la palabra de vida que reivindica. Mismo Cristo realmente Dios y que devuelve la libertad. La palabra La cuarta piedra es el rosario que María nos enseñó, que resume en el Evangelio de la promesa de salvación. La última piedra que lanzaremos es el ayuno voluntario, la alegría sin egoísmo nos hace libre toda la paz. Así como David venció a Goliat, al enemigo lo vencerá. Así como David venció a Goliat, al enemigo lo vencerá. Así venció a Goliat. Así venció a Goliat. y la primera piedra era la comunión. La segunda la confianza. Se me olvidó la tercera, la palabra. La cabeza. Y la quinta. Me quedé mal, se me olvidaron. El otro anda actuando por ahí ligero, pero ustedes me van a ayudar. ¿Cuál era la primera? ¿La segunda? La confesión. ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿El rosario? ¿Y la quinta? Ok. No los quería confundir y a mí también se me estaban confundiendo, por eso ya no los dije. Pero amén. Ya casi no las aprendemos. Más que con una instructora como yo, pues ¿para qué quieren más? Bueno, la siguiente alabanza sí viene ahí en su librito. Va a ser Los Hermanos de Jesús, página 10. Y que dicen que María tuvo muchos pasos. Esa es una total mentira. Que María tuvo más hijos, lo dicen los protestantes. Con estas y otras mentiras ganan a los ignorantes. Entienden las escrituras y se dicen estudiantes. No quieren o no lo entienden los hermanos separados. Que hermanos tienen la Biblia distintos significados. Hijos, sobrinos, hermanos, amigos y hasta paisanos.
Biblia se menciona los parientes que tenían. Si fueran hermanos carnales, seguro que no dirían mis hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. 25 al 27, estos versos aclararán que por no tener más hijos, Jesús se le encarga a Juan. ¿A quién se le encargó? A Juan. ¿Y cómo se dice en la Biblia a veces, hermano? Tío, primo. Génesis 13:8, no se les olvide.